es en mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. El dulce nombre de Jesús nos libra del temor. En las tristezas trae luz, perdona al pecador. Habla el Señor y oyéndole los muertos vivirán. A tristes almas da perdón, creyendo gozarán. Oh, mudos de su amor hablar y sordos oír su voz. Oh, cojos de emoción saltar, ciegos ver al Salvador. Sobre pecado y tentación, victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Señor Jesús, ayúdame tu nombre a proclamar a todo el mundo en derredor, tu grandeza ensalzar. Vamos a seguir adorando al Señor con estos himnos que nos hacen recordar todo lo que nuestros hermanos por muchos siglos han cantado con nosotros. Vamos a cantar ese himno a Cristo coronado. A Cristo coronado, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, loores tributar y bendecir al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y por su muerte de dolor su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, loor eterno tributad de todo corazón. Gloria a Dios por esos cantos. Yo te pido que puedas abrir tu Biblia para poder comenzar a orar juntos. Este es uno de los tiempos más especiales que tenemos los domingos de poder orar ante nuestro Señor. Así que ve el Salmo 138. Vamos al Salmo 138. Y ahí nosotros vamos a estar leyendo la Biblia y orando la Biblia. Salmo 138, los primeros 3 versículos. Y dice así: Te alabaré con todo mi corazón.
delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Elegí este salmo porque ese es el último día que vamos a hacer esto en este cuarto. Y estamos llenos de gratitud por lo que Dios ha hecho. Yo te pido que ahí en tu casa tú ores y expreses gratitud al Señor por lo que Él ha hecho en este tiempo y cómo Él nos ha provisto y cómo Él nos ha cuidado. Vamos a orar. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Te cantaré. Señor, tu misericordia, tu gracia, tu amor para con nosotros es tan grande. Lo único que podemos hacer es alabarte, glorificarte, cantarte. La forma en la que tú te glorificas y que te has glorificado en esta época produce acciones de gracias. Gracias por ser un buen padre, un buen maestro, un Señor compasivo y misericordioso. Gracias por perdonar nuestras muchas faltas, nuestra impaciencia, nuestras crisis de carácter, nuestros temores y falta de fe. Gracias, Señor, por perdonar nuestras muchas faltas y abrazarnos. Señor, simplemente queremos adorarte en tu santo templo, alabar tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Nosotros clamamos a ti, Señor, y tú nos respondiste. Hasta el día de hoy, Señor, nos has protegido, nos has cuidado, nos has fortalecido con vigor en nuestra alma, como dice tu palabra. Sosténnos en ese espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido que tengas un tiempo tú mismo en tu hogar de orar. Unos minutos. Una persona. Es tu turno de poder orar estos versículos.
Gracias, Señor, por este tiempo de oración, por cada familia, Señor, que te ha dado gracias y ha alabado tu nombre. Gracias por proveernos y sostenernos como familias, como individuos, como iglesia. Síguelo haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora simplemente quiero darte algunos anuncios, o mejor dicho, el anuncio de que ya hemos dicho esta semana, de que el próximo domingo vamos a reunirnos en persona aquí en el templo y vamos a poder adorar juntos. Y quiero simplemente dar algunos recordatorios que quizá ya he comunicado, pero quiero volver a comunicar. Primero que todo, cuando vengas, no vengas con temor. Si tú eres una persona que ha ido a hacer sus compras en un supermercado, que ha ido a otros lugares a poner gasolina, no hay necesidad por lo cual venir con temor a la iglesia. Hay que venir con respeto a los demás, con precaución, pero no con temor. Vamos a respetar los espacios unos de otros, a cuidarnos de esa manera, a amarnos de esa manera, pero sin embargo, con toda la paz del Señor, con toda la alegría que da el vernos. Si estás enfermo o sientes algún síntoma en este momento, por favor, quédate en casa, ¿verdad? Velo en vivo desde tu hogar, por amor a todos nosotros y especialmente quizá al ambiente que tengamos. Hay bastantes instrucciones que ya he puesto. Ve lo que hemos puesto en Facebook, lo que hemos puesto en WhatsApp, lo que hemos puesto en YouTube, simplemente para informarte más. Pero quiero recordarte que esta experiencia que vamos a tener por primera vez reuniéndonos no es quizá la experiencia normal que tienes tú en tu mente de todos los recuerdos que tenemos, ¿verdad? No nos vamos a abrazar, no vamos a hablar muy cerca el uno del otro, no vamos a tener la alegría de tener a todos los niños corriendo alrededor. Vamos a estar un poco más quietos, va a ser más corto. No vamos a tener escuela bíblica antes del servicio y vamos a tener que llegar bastante puntuales para tener el tiempo de sentar a cada persona en un lugar asignado o que se vaya ordenando. Y va a ser un poco más complicado ir al baño porque es por turnos y es un poco difícil. Sin embargo, yo quiero recordarte que seguimos en esta pandemia mundial, seguimos en cuarentena y esto no es un servicio después de la pandemia, es un servicio en medio de la pandemia. Es un servicio que vamos a adorar al Señor en medio de un virus que está entre nosotros. Así que por eso no vamos a estar como si ya hubiera pasado. Pero yo confío en el Señor porque yo te conozco y yo confío en el Señor que Él te va a dar esa comprensión, esa sabiduría, que Él va a estar contigo y Él te va a dar ese discernimiento. Y como te dije, sigue viendo las instrucciones que nosotros ya hemos puesto en estas redes sociales. En cuanto a las personas que no van a poder venir, que se van a quedar en sus hogares, no te sientas mal. Todos nosotros entendemos de verdad y te amamos y te respetamos por tu decisión de pues no poder asistir. Pero simplemente observa desde Facebook, desde YouTube y únete en como puedas en la adoración que tengamos. Vamos a seguir con este servicio de adoración y luego vamos a tener esta reunión en Zoom para los que se quieran reunir y podemos conversar más y hacer más preguntas si quieren. Por ahora vamos a cantar juntos al Señor.
mil razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses. Vamos a continuar estudiando esta carta. Hemos visto esta primera como sección en la que comienza Pablo capítulo 1, capítulo 2 e incluso capítulo 3, a hablar bastante acerca de la iglesia de los tesalonicenses. Hemos tratado de resumir toda esa sección de la carta como vidas que inspiran santidad, ¿no? Es como si hubiéramos estado viendo cosas que sucedieron en el pasado con ellos y aprendiendo de sus experiencias, ¿no? Y de lo que hizo Pablo, de lo que hicieron los apóstoles, de lo que hizo la iglesia, y de todos ellos aprendemos de sus ejemplos y de cómo ellos nos han enseñado. Sin embargo, el día de hoy pasamos a otra sección en la carta en la que ya no estamos viendo sus ejemplos, ya nos está contando de lo que sucedió. Ahora Pablo tiene un énfasis en dar mandamientos, en dar instrucción, en dar un mensaje claro que él quiere comunicar. Ahora recuerden que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia ejemplar. No era perfecta. Siempre me acuerdo esa frase de que
la gente que trata de encontrar una iglesia perfecta y está buscando por ahí una iglesia perfecta porque quieren llegar a ser la iglesia como la Biblia, siempre se les olvida que las iglesias de la Biblia no eran iglesias a las que ellos querían ser miembros. ¿Cuál quiere ser miembro? ¿De los Corintios, donde había todos estos inmoralidad sexual y problemas? ¿De los Gálatas, donde estaban destruyendo su fe por yéndose con falsas enseñanzas? Las iglesias bíblicas son iglesias reales, como la nuestra, como cualquier otra iglesia. Y de hecho, en comparación, cuando uno ve todos estos problemas y ve quizá nuestra iglesia, uno dice, gracias Señor, porque nos ha sostenido con personas que no son tan desobedientes en todas estas áreas, ¿no? Así que hemos visto en los tesalonicenses que son una iglesia muy joven, como nosotros, no en edad de las personas, sino en cuando comenzaron. Ellos comenzaron hace poco, ellos se habían convertido hace poco y estaban aprendiendo en su fe y estaban viviendo ejemplarmente, siendo perseverantes en el sufrimiento, manteniendo la fe, el amor, la esperanza, manteniendo el deseo de comunión unos con otros. Y Pablo, en estos mandamientos que vamos a ver en el capítulo 4, no lo dice como si ellos estuvieran desobedeciendo y les dice, ahora pórtense bien, sino que les dice, ustedes están haciéndolo bien, ahora yo quiero animarles a que sigan haciéndolo. Y es interesante este tema. Todo este pasaje que vamos a ver hoy, versículo 1 al 12, yo le he titulado La santidad es hermosa y feliz. Ahora, es un título raro, pero yo quiero comunicar una verdad en este sermón mientras que vamos a ir estudiando este texto. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estudiar este tema tan importante de la santidad. Señor, te pido, Dios, que abras nuestros ojos. Nosotros estamos luchando con pecado que hemos cometido y luchamos con deseos dentro de nosotros que nos invitan a pecar. Te pido, Señor, que a través del mensaje de Pablo aquí en esta sección de la carta podamos ser animados a entender que el llamado a la santidad personal es un llamado feliz, es un llamado hermoso, es un llamado glorioso, deseable, atractivo. Y te pido, Señor, que podamos a perseguir ese llamado. En el nombre de Jesús. Amén. La santidad, hemos hablado bastante de esto en Gálatas, acá, es uno de mis temas favoritos y definitivamente es uno de los temas favoritos de Pablo. Cada mandamiento en la Biblia lidia con ese tema de la santidad, ¿no? Cada vez que diga, hey, no mientan, está lidiando con el tema de la santidad. Así que la santidad está repleta en cada parte práctica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Sin embargo, algo interesante que vemos en nuestros días es que la santidad, a pesar de que tiene un valor, una belleza y una gloria hermosa, muy pocos han logrado percibirla, descubrir cuán atractiva es la santidad. Es decir, cuán atractivo es la invitación a vivir una vida de santidad personal. La santidad personal es un tesoro escondido, ¿no? Entonces me lleva a recordar algunas historias que yo he leído, escuchado o visto de estos mercados que venden cosas, objetos usados en diferentes partes del mundo. En esos mercados se han encontrado a veces a personas que están comprando, se han encontrado objetos antiguos que han podido vender a museos por millones de dólares cuando ellos lo compraron por $1 o $2, ¿no? Y es interesante ver que así es la santidad en nuestras Biblias, ¿no? Como si la Biblia fuera ese mercado, ¿no? Y la gente pasa por ahí y pasa por ahí y pasa por ahí y no ve lo valioso, lo hermoso que es este tema y más bien dice, ay, no me gustan estas partes de la Biblia, voy a pasar al otro, ¿no?
Es tan común pensar en esto, ¿no? Cuando uno dice, hey, vamos a hacer una conferencia sobre la santidad, vamos a hacer un estudio bíblico sobre la santidad. No, mejor sobre otro, ¿no? Cuando hablen del anticristo, quizá me interesa un poquito más. Cuando hablen de otros temas, quizá me da más curiosidad. Pero eso de vivir una manera obediente, santa, eso como que no es tan atractivo. Por eso es como si estuviera escondido aquí, pero no escondido realmente. Está en todos lados y la gente dice, prefiero no verlo. Pero aquellos que lo ven y ven su valor y ven su gloria, obtienen un gran tesoro cuando encuentran la hermosura de la santidad en estas páginas. Ahora, mi objetivo el día de hoy es animarte a obedecer los mandamientos de Pablo en esta sección con un corazón alegre. El punto no es, wow, el pastor me dijo que tenía que hacer eso y bueno, yo lo hice. De hecho, el punto no es ni siquiera decir, bueno, Dios me dijo que hiciera esto y bueno, yo lo hice. Dios nos ordena cosas que son buenas, agradables, perfectas. Él nos ordena hacer cosas que nos deben dar gozo. Él nos lleva a vivir en una obediencia alegre, feliz, gozosa. Ahora, ¿cómo puedo motivarte a vivir una vida santa de una manera feliz? Pues mostrándote en la palabra de Dios que la santidad es bella y feliz, que un estilo de vida de santidad es más atractivo y más deseable que otro estilo de vida, ¿no? Así que vamos a comenzar a ver nuestro pasaje en el versículo 1 al 3, cómo él introduce este tema. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está diciendo que esta enseñanza ellos ya la escucharon. Pablo ya se las había dicho y él simplemente le está diciendo, abunden más y más en lo que ya ustedes conocen, ya les enseñé. Siguiente versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y vamos a pausar ahí. Yo quiero que veas dos palabras en esos dos versículos. El primer versículo, la palabra conduciros, ¿no? Dice que aprendieron de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Esa palabra conduciros es la palabra peripateo, que significa caminar. Aprendieron cómo caminar. Ahora, esta palabra caminar realmente es una expresión judía. Es una expresión que en hebreo los judíos usaban. Esto es griego, pero los hebreos usaban esta expresión, caminar, para hablar de un estilo de vida. Entonces, esta vida de devoción a Dios, esta vida de espiritualidad bíblica, no es para los domingos y los miércoles, sino que es para cuando tú vas a caminar, es decir, para todos los días. Es el diario vivir. Esa es la metáfora detrás de esto de caminar, de peripateo, ¿no? El hecho de que tú vas a un lado, tú vas a otro lado y contigo te llevas este estilo de vida de santidad. La segunda palabra que quiero que veas es en el versículo 2. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hagiasmos, ¿no? En griego. Y habla de esta consagración. Ya hemos hablado muchas veces de lo que significa santificación o santidad. Pero yo creo que en español muchas veces se usa más la palabra consagración. De hecho, si uno dice, este pan ha sido consagrado a Dios, nosotros entendemos que ha sido apartado para un uso exclusivo quizá de la iglesia, ¿no? Para la Santa Cena quizá. Esa es la idea detrás de la palabra santo, consagrado, apartado para un uso exclusivo de Dios. Y quiere decir que aquellos que han sido santificados y que estamos siendo santificados cada día más, son aquellas personas que han sido dadas a Dios para ser exclusiva pertenencia de Dios
y para caminar en un estilo de vida consagrada a Dios, es decir, no compartida con el mundo. Pablo dice que la voluntad de Dios es que estemos consagrados a Él, que debemos mantenernos en la pureza y dedicarnos personalmente a Dios. Ahora, esta palabra es el corazón de todo lo que vamos a ver, por supuesto, santidad o santificación. A veces esa palabra se explica como si se tratara de simplemente cosas que no debes hacer, ¿no? Vivir una manera santa, ¿qué significa? Bueno, significa que tú no vas a hacer esto, que tú no vas a hacer lo otro, que tú vas a ser una persona que le dice no a toda clase de cosas. Ahora, eso no es falso, eso es cierto, ¿no? No puedes decir que vives en santidad y decirle sí al cada pecado que se te viene en la esquina, ¿no? Obviamente quiere decir que no. Pero muchas veces solamente hay esa imagen de que es la santidad. Y al cortar el concepto se vuelve feo, pierde su hermosura, pierde su felicidad, de hecho. Porque lo has definido como aquello que no hace, no como aquello que disfruta hacer. Por ejemplo, nosotros podemos definir a un artista, pintor, como alguien que no es un escultor, como alguien que no es un arquitecto, como alguien que no es un albañil. Sin embargo, ¿eso nos da una idea de qué es ser un artista pintor? No. ¿Por qué? ¿Es falso? Oh, es cierto, él no es un albañil, él no es un escultor, pero nos quedamos cortos y no hemos dicho qué es lo que esa función disfruta hacer. Y ese es el error que hay en nuestra modernidad, en cualquiera de las culturas cristianas que hay en todos los países, que es más fácil asociar la santidad con lo que no es, ¿no? No es emborracharse, no es drogarse, ¿verdad? No es inmoralidad sexual. Ok, eso es válido y eso es cierto. Y necesitamos ese conocimiento, por cierto. Sin embargo, ¿dónde está la respuesta de ¿y qué es? ¿Y qué hacemos? Y eso es algo muy importante porque cuando la palabra de Dios habla a tu vida y tú te sientes mal porque de verdad has estado pecando, hizo su función la palabra ahí. Te dio convicción de pecado, pero no te llevó a lo próximo. ¿Y qué pasa en esa experiencia? Que nos quedamos sentados en el mueble, tristes, viéndonos a nosotros mismos diciendo, yo he pecado contra el Señor, yo no debo estar haciendo estas cosas, y me quedo estancado. ¿Por qué? Porque no hay una esperanza gloriosa, feliz, hermosa a la que perseguir. ¿A dónde voy? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que sí voy a disfrutar hacer? Por ejemplo, si tu visión de santidad se enfoca en que santidad significa no ver Netflix y no ir al cine, esa visión de santidad te va a estancar y te va a hacer miserable. ¿Por qué? Porque la santidad es una invitación a una vida mejor, no una peor. La santidad es una invitación a una vida más llena, no a una vida más vacía. La santidad nos impulsa a dejar de ver Netflix. Sí, la verdad que sí, nos impulsa a dejar de ver Netflix. ¿Pero por qué? La santidad es como un amigo que nos invita a dejar de ver Netflix cuando estamos viendo una película acerca de Hawái y nos dice, hey, tengo boletos para que tú puedas venir conmigo a Hawái y puedas respirar el aire que hay ahí y puedas sentir el agua que hay en ese mar y puedas comer la comida autóctona de ese lugar y podamos disfrutar de la majestad que Dios ha hecho ahí y podamos disfrutar juntos de estar ahí y tú digas al final,
odio a mi amigo porque él quiere que yo deje de ver Netflix. Sí, es cierto, es verdad. Tu amigo está invitándote a que dejes de ver Netflix. ¿Pero por qué? ¿Por qué te está invitando a dejar de ver esa película sobre Hawái? Porque te va a llevar a Hawái. Porque te va a llevar a algo mejor. Y ese es el punto que a veces no entendemos. Que es verdad. ¿Por qué mi mamá no me deja que juegue videojuegos 30 horas al día? Porque quiere que hagas algo mejor con tu vida. Algo, y no solo mejor en el sentido de que, bueno, que produzca más, que produzca algo, sino mejor en el sentido de que te estás perdiendo de la vida real. Te estás perdiendo, al jugar 30 horas, te estás perdiendo del campo, de los animales, te estás perdiendo del sol, te estás perdiendo de las flores, te estás perdiendo de todo eso y te están invitando a salir. Es una invitación feliz. Entonces, ¿te quejarás de tu amigo que no te deja hacer lo que tú quieres hacer? ¿Y te perderás esa invitación? ¿O verás que es mucho mejor y es mucho más emocionante? Así es cuando Dios nos invita a una vida de santidad. La santidad es como un mundo entero ante nosotros. Un mundo lleno de vida, la vida de Dios, la bendición de Dios, el disfrute de Dios en todas las cosas. Y esto es la parte difícil, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, ser santo significa sentarme en mi casa, cerrar las cortinas, apagar la televisión y no hacer nada. Y digo, esto aburre. Y si pasa otro día y uno dice, esto de la santidad como que no me gusta mucho, ¿no? Porque tienes esa imagen no bíblica de la santidad. Porque la santidad te invita a disfrutar de Dios. Pero Dios no solamente está en la sala de tu casa. Puedes disfrutar de Dios a través de la creación de Dios, como dice el Salmo 19. Y si no lo has leído, léelo. Donde dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Que de un extremo a otro corre este mensaje de que Dios es glorioso. Y que el sol cuando se levanta hasta que se pone está clamando la gloria de Dios. En fin, toda la creación, desde lo que es el agua que estás tomando hasta el sándwich que te estás comiendo, hasta la fruta que estás disfrutando, hasta el atardecer, todo te puede llevar a disfrutar de Dios. Y eso comienza a verse una vida más a lo que la Biblia le llama a ser santo, a ser un tipo de persona que llena su vida de Dios y puede disfrutar a Dios a través de todo. Es Dios céntrico, ¿no? Y Cristo céntrico. Muy bien. Hablando de eso, Pablo aplica esta idea de la santidad, esta gran idea de la santidad, lo aplica a dos temas específicos. ¿Okay? Hay más temas, pero yo lo quiero poner en dos solamente. Primero, la sexualidad, versículo 1 al 8. Y en segundo lugar, el estilo de vida o la cotidianidad. Y tiene varios elementos ahí, versículo 9 al 12. Entonces vamos a ver estos dos puntos. Primero, vamos a ver estos versículos del 1 al 8, en el que vemos una sexualidad santa que es más atractiva que la del mundo. Y ese es mi punto. Versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que mis instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Para ir entendiendo este pasaje, quizás es bueno entender primero cómo era la sexualidad en Tesalónica. Tesalónica es esta área donde está viviendo esta iglesia. ¿Cómo era la sexualidad en esa época, en ese lugar? Era totalmente desenfrenada. La sexualidad, realmente podríamos decir por estándares modernos, que el 90% de la población de los hombres eran adictos, tenían adicción sexual. Ellos famosamente tenían diferentes compañeras con las que usualmente podían estar. Algunas eran como amantes, por así decirlo, además de su esposa. De hecho, la esposa en la antigüedad y en este lugar, pero en toda la antigüedad, la esposa tenía este rol entre los paganos de que era la persona reputable, respetable, que uno podía dejarle a cargo de la casa y de criar a los hijos. Sin embargo, la esposa no se veía en un sentido como esa persona con la que uno iba a compartir una sexualidad exclusiva. Muchas veces uno decía, bueno, tengo a mi esposa para que me cuide el hogar, pero tengo a una concubina con la que voy a tener relaciones. Y durante la semana, cualquier momento, habían muchísima prostitución en todos lados. Otra vez, todo esto en el lado de los hombres de esta época. Sin embargo, entre las mujeres había mucha prostitución también. Y se les animaba en un sentido a este desenfreno sexual, a este descontrol total en el que estaba habitando esta iglesia, una nueva iglesia, una iglesia llena de personas que tenían ese estilo de vida. Todo el mundo sabía eso. Todos los hermanos que se veían sabían que eran hermanos que frecuentaban prostíbulos y tenían concubinas y tenían su esposa. Y ahora eran una iglesia santa del Señor, en el que tenían que abandonar todas esas cosas. Y Pablo, no siendo de esa cultura, porque él no era pagano, era judío, no siendo de esa cultura, viene y enseña toda esta sexualidad bíblica. Y ellos, por el poder de la palabra de Dios que habíamos estado hablando la semana pasada, el poder de la palabra de Dios les transforma y ahora viven consagrados, apartados. Vemos que este era el ambiente en el que ellos vivían y en el que Pablo había hecho estos mandamientos, este énfasis. Sin embargo, nosotros no vivimos en Tesalónica, ¿verdad? Pero vivimos en Norteamérica. ¿Cuál es la sexualidad norteamericana? Famosamente libertina, famosamente corrupta por todos lados. Famosamente es el lugar que produce más pornografía en todo el mundo, que tiene esclavitud, tráfico humano. Aquí mismo, en esta ciudad, en los derbis, famosamente, todos los policías lo saben. Si tienes amistades policías, ellos te van a decir, en los derbis cada año es una de las fechas que más tráfico humano, es decir, tráfico de niñas, de adolescentes, de mujeres hay para ser esclavas sexuales de diferentes personas con dinero. Son personas que están en esta ciudad, alrededor tuyo, que están haciendo ese tráfico humano. Pero por supuesto, no son como que, esa gente mala de allá la que tiene problemas de inmoralidad sexual. Es esta gente normal de aquí. Es tu hijo, es tu cuñado, es tu vecino, es todas las personas. Estamos inmersos en esta cultura hipersexualizada. Así que es verdad
no vivimos en Tesalónica, pero quizá peor, vivimos en Norteamérica. Es verdad, quizá físicamente la gente no está caminando hacia un prostíbulo. 90% de los hombres quizá no están caminando hacia un prostíbulo, pero quizá 100% está viendo internet, pornografía. ¿Qué es peor? No lo sé. Lo que sé es que es inmoralidad sexual en todas las áreas. Y ahí es donde vivimos. Y ahí es donde Pablo nos presenta a nosotros una sexualidad bíblica. Les presenta a tus hijos una sexualidad bíblica en el que nosotros debemos entender y la forma en la que nosotros debemos enseñar y no callarnos. No decir, bueno, la Biblia habla de esto, bueno, vamos a pasar a otra parte. No callarnos, sino defender y promover la sexualidad bíblica. Debemos ser sabios en la forma en que lo hacemos. Porque quizá podemos distorsionar esa idea bíblica si vamos atacando y diciendo negativamente, bueno, la sexualidad bíblica es no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Como si fuera un lugar, otra vez, como el quedarte en tu casa, cerrar las cortinas, apagar el televisor, quedarte quieto y decir, eso es la sexualidad bíblica. La sexualidad fue creada por Dios para ser disfrutada para la gloria de Dios en el contexto del matrimonio que Dios diseñó. Y podemos ver, otra vez leer el texto del 3, versículo 3 al 8, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8, y quizá leerlo con un poquito más de atención en algunas cosas. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ojo, si estás orando por, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, has encontrado el versículo de respuesta. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta palabra fornicación en griego es la palabra porneia. ¿A qué le suena esto? ¿No? A pornografía. Porneia. Eso significa relaciones sexuales ilícitas. Está hablando de inmoralidad sexual, en la que, por supuesto, todos cabemos. Ahora, en español, popularmente fornicación quiere decir cuando las personas solteras están teniendo relaciones fuera del matrimonio. Pero ya vemos que en el griego está hablando de porneia, está hablando de sexualidad ilícita o sexualidad prohibida por Dios, es decir, inmoralidad sexual. Quiere decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de toda expresión sexual prohibida por Dios, lo que sea, ¿no? Y ese mandamiento es para ti. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Ahora, lamentablemente, no tenemos frente a nosotros el griego para ver que esa palabra esposa realmente es la palabra skeuos, que significa vaso. O sea, el versículo realmente dice que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Varias personas han estudiado esto y tienen diferentes posiciones de interpretar qué quiere decir Pablo por vaso o por contenedor, ¿no? Que cada uno tenga su contenedor en santidad y honor. Algunos dicen, bueno, creo que se está refiriendo a una esposa, es decir, que expresen su sexualidad en el contexto del matrimonio, lo cual es verdadero. Sin embargo, no creo que sea la interpretación de este versículo. Y no solo yo, muchas otras personas estudiosas no creen que vaso se refiere a una esposa, sino que más bien está hablando de su propio cuerpo, sus propios miembros. Que cada uno sepa tener sus propios miembros, su propio cuerpo en santidad y honor, no en inmoralidad sexual, ¿no? Versículo 5, no en pasión de concupiscencia. Y ahí vamos con la palabra favorita de estos últimos meses, epithumía. Lujuria, deseo carnal desenfrenado.
creo que ya ahora la he mencionado tanto esta palabra, o Pablo la ha mencionado tanto, que ya no la aprendimos en griego, epithumia, ¿no? Ese deseo desenfrenado. A Pablo está diciendo, no vivan en epithumia, no vivan en lujuria. Y le dice, en epithumia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, los que sí conocen a Dios tienen dominio propio. A los que no conocen a Dios están en deseos desenfrenados. Versículo 6, que ninguno agravie, esta palabra es como abusar, explotar, aprovecharse de alguien, ni engañe en nada a su hermano. Ahora, ¿de qué está hablando esto? Está diciendo, hey, no estén en lujuria, sepan controlar su cuerpo, no entren en inmoralidad sexual, y viene y dice que ninguno se aproveche de su hermano, ni engañe a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, probablemente en el contexto está diciendo que ninguno cometa infidelidades dentro de la iglesia. No, que ninguno termine escuchándose que la pianista se fue con el esposo de no sé quién, que la secretaria se fue con el pastor, que estas cosas ni se mencionen, que ni sucedan, ni se piensen entre la iglesia del Señor. Pero también está hablando, por supuesto, de inmoralidad sexual en general dentro de la iglesia. Porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo está diciendo que cuando tú cometes inmoralidad sexual dentro de la iglesia, estás dañando y engañando a tus hermanos. Y dice, el Señor es vengador de esto. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, otra vez esa palabra, consagración. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Este es un excelente versículo para pastores como yo. Cuando quizá alguien viene y me dice, no, pero es que ese pastor que dice que yo no puedo tener el novio no cristiano porque eso es pecado y él es un legalista, y uno dice, bueno, esa es la sexualidad bíblica y gracias a Dios, si desechas esa enseñanza, dice el versículo, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tú no tienes nada contra mí, todo contra Dios si desechas este tipo de visión. Pero no es necesario desechar ese tipo de visión de la sexualidad, porque Dios está ofreciendo algo mucho mejor, 1000 veces mejor de lo que el mundo te ofrece. La Biblia dice por todos lados, expresa cuál es la sexualidad bíblica. Quizá algunos versículos que puedo leer en Romanos y en Primera de Pedro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, ¿cómo se ve la sexualidad bíblica como más hermosa y feliz? Pues yo les quiero contar el testimonio de mi amado hermano San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona es uno de los, quizá el teólogo más importante de la historia cristiana. Y yo te invito a que leas las confesiones de Agustín o de las confesiones de San Agustín, como él cuenta su historia. Todo es una oración, como de 400 páginas, una oración a Dios, alabanza a Dios, confesión a Dios. Y es tan hermoso poder ver cómo él llega a un punto en el que está describiendo su vida antes de ser cristiano
y en el momento en que Dios le estaba llevando a salvación, le estaba abriendo sus ojos. Antes él era un adicto sexual. Como les dije, en la antigüedad, repleto por todos lados de inmoralidad sexual física, en el que constantemente uno tenía prostitución y concubinas alrededor. Sin embargo, Agustín realmente se había entregado a todo ese estilo de vida. Y era un intelectual, y era un filósofo, y era un profesor de retórica. Y ahora, habiendo antes confrontado cristianos y tratado de que, diciéndoles tontos y tratando de convencerlos de que eso no era cierto, ahora él se va a convertir en cristiano. Y tiene esta lucha dentro de él por ver la hermosura y la felicidad de la santidad en comparación a una vida de inmoralidad sexual. Agustín cuenta cómo las voces del pecado sexual argumentaban contra la voz de la santidad y la pureza dentro de él. No había una guerra. Y es en este diálogo y en estos momentos que descubrimos cómo él entendió la verdad bíblica de cómo funciona el corazón humano. El cristiano realmente libra una batalla contra su mente y su naturaleza pecaminosa todos los días. Y en esa batalla el cristiano busca escuchar con humildad y atención lo que la palabra escrita del Espíritu Santo quiere decir en guerra. Es una guerra de promesas. El pecado te promete y la palabra te promete. Y veamos cómo lo cuenta Agustín. Dice así: la sexualidad del mundo dentro de él está diciéndole con estas voces: dentro de mí mis amistades antiguas, esas eran las que me detenían para ser cristiano. Y como tirándome de la ropa, o sea, jalándolo, parece que me decía en voz baja: ¿pues qué? ¿Nos dejas y nos abandonas? Desde este mismo instante ya no vas a estar conmigo jamás. Desde este punto en adelante nunca te será permitido esto ni aquello. Pero ¿qué cosas eran las que sugerían? ¿Qué cosas me sugerían, Dios mío? Señor, por tu misericordia, aparta de mi alma y memoria aún la idea de las suciedades e indecencias que me sugerían. Mi propia mente pecaminosa no dejaba de decirme: ¿crees que vas a poder vivir sin estas cosas? Por aquella misma parte hacia donde tenía puesta mi atención y a donde me daba miedo pasar, se veía a lo lejos la gloriosa virtud de la continencia. Él le llama a la continencia la pureza, la santidad. Y está haciendo esta imagen, ¿no?, de todas estas memorias que lo están empujando y diciéndole: hey, no me puedes dejar. Y a lo lejos ver a esta otra como si fuera una mujer, una silueta de una mujer, pero es la pureza, es la santidad. Que se me representaba con un rostro sereno, majestuoso, alegre, y cuya gravedad y compostura honestamente me halagaba para que llegase a donde ella estaba y desechase enteramente todas las dudas que me detenían. Además de esto, extendía sus piadosos brazos para abrazarme y recibirme entre una gran multitud de continentes, es decir, de santos cristianos, con cuyo ejemplo me alentaba y me decía que viniera. No era la continencia y castidad estéril, antes bien era fecunda y abundante en alegrías y gozos espirituales que nacían de tenerte a ti, oh Dios, por esposo. Luego vemos en otra parte la voz de la pureza o de la santidad. La continencia parece que me decía: hazte sordo a las voces inmundas de tu concupiscencia, que así ella quedará enteramente amortiguada. Ella te promete deleites, pero no pueden compararse con los que hallarás
en la ley de tu Dios y Señor. Toda esta contienda pasó dentro de mí, batallando interiormente yo mismo contra mí mismo. ¿Por qué esa visión de la sexualidad es más atractiva que la visión del mundo? ¿Por qué gana la gloriosa visión de la santidad a esas memorias de pecado que lo seducen? Porque la santidad contiene vida y paz, mientras que la sexualidad del mundo contiene culpa, dolor, condenación, quebrantamiento, miseria. La sexualidad bíblica contiene a Dios y el gozo que trae vivir según su diseño, mientras que la del mundo está vacía y solo nos aleja de Dios, que nos creó para sí mismo, y que mientras más lejos de Dios estamos, más miserables somos. En conclusión, la sexualidad bíblica es más atractiva porque es más hermosa y más feliz. Y eso es lo que nosotros debemos comunicar cuando presentamos la sexualidad bíblica a otras personas. La lucha de Agustín es nuestra lucha diaria, una lucha por ver la hermosura y felicidad de la santidad. Ahora, yo quiero que veas lo práctico que es esto, especialmente hablando de una generación que crece desde muy pequeños en una sociedad hipersexualizada. Háblale a tus hijos de la fealdad de la sexualidad mundana y de la gloria de la sexualidad bíblica. No te quedes callado, no te quedes en silencio. Háblale de lo horrible que es lo que ofrece el mundo, pero también, y más importante, háblale de la hermosura y la felicidad que es la sexualidad bíblica para disfrutar en gozo, en paz, en alegría dentro del diseño de Dios en el contexto del matrimonio. Háblale a tus hijos de la fealdad de la sexualidad mundana y la gloria de la sexualidad bíblica. No te quedes callado, no te quedes en silencio en el que básicamente vas a dejar que tus hijos sean discipulados por el mundo. Porque si tú te quedas callado, no es que ellos no van a escuchar nada. Es que ellos van a tener solamente un lado, una cosmovisión, una enseñanza, un mensaje. Y todo ese mensaje va totalmente en contra de la Biblia. Si tú te quedas callado, él nunca va a escuchar el lado que tú sí conoces porque tú has leído la palabra. Y es que la sexualidad del mundo no es deseable. La sexualidad del mundo no es cool. La sexualidad del mundo no es genial. Es terrible, es miserable, es vacía y el mundo lo sabe. Y sin embargo, todo lo que dicen en todas las películas, en toda la televisión, en todas las publicidades que hacen acerca de su sexualidad, es mentira. Y ellos lo saben. Mientras ellos mismos publican una visión de la sexualidad humana que está quebrada, ellos mismos están sufriendo la miseria que trae ese tipo de vida libertina, ese tipo de vida sin un compromiso de un pacto matrimonial, ese tipo de vida egocéntrica y egoísta que consume al prójimo y lo explota. Sin embargo, en la sexualidad bíblica, nosotros comenzamos a ver el diseño de Dios para la humanidad, el diseño de Dios para su mundo. Y conformamos una forma de pensar en el que ellos pueden defenderse con algo que es mejor. No con algo que es inferior, sino con algo que es superior a lo que sus amigos les ofrecen, a lo que sus jefes le invitan. Algo que es supremamente superior y que pueden apuntar a la gloria del diseño de Dios, a la santidad
de la sexualidad dentro del matrimonio, en compromiso, en santidad, y el gozo, la paz y el deleite que eso trae. Una sexualidad que no es egoísta y consumista, sino que es totalmente humilde y totalmente amorosa, con ese amor sacrificial. Eso es necesario que todo el mundo lo sepa, que todos los cristianos estén profundamente sumergidos en la sexualidad bíblica, porque la Biblia es la que lo enseña y nosotros necesitamos estar llenos de la Biblia en todo. ¿Por qué? Porque esta cultura está precisamente atacándonos en esa área y Pedro dice que estemos preparados para dar razón de nuestra esperanza y podamos dar una razón atractiva y que pueda quizá mostrarle algo diferente a esa persona de qué es ser un cristiano. Ahora, te pido también que luches contra tus pecados sexuales mediante el poder expulsivo de un nuevo afecto, como decía un puritano. Que llenes tu mente y tu corazón de una visión tan gloriosa de Dios, del Evangelio y de la sexualidad bíblica, que ya veas lo feo, lo desagradable y miserable que es lo que el mundo te ofrece. Huye también en manera práctica de las situaciones que te tienten, porque el hecho de que tú sepas esta verdad no quiere decir que por eso tú eres inmune a la inmoralidad sexual. Todos los días son la lucha de Agustín en nuestras vidas, una lucha por ver la hermosura y felicidad de la santidad en comparación a la miseria del pecado. Y por supuesto, ten cuidado de la tecnología. Aquí yo me estoy poniendo muy práctico, porque necesitamos ser muy prácticos si queremos avanzar un paso más en la pureza sexual, en esta iglesia, en tu familia, en tu vida individual. No puedes tener tecnología, teléfonos, computadoras, nada que no tenga un filtro en el que te impida ver cosas que no debes ver. Y yo y todos los líderes de Javi en Español tenemos un programa que se llama Covenant Eyes y bloquea todas estas cosas y reporta todo lo que nosotros tenemos a los otros líderes en nuestros teléfonos. Covenant Eyes es un programa cristiano para cristianos. El nombre viene de un versículo de Job que habla de que he hecho un pacto con mis ojos, ¿verdad? Para no ver a la desnudez de una mujer que no es mi esposa, para no ver la impureza sexual. En fin, sé verdaderamente práctico en esta área. No te quedes solamente en, yo conozco algo mejor, pero ¿cómo estás tomando decisiones para que eso sea tu prioridad? Vamos a pasar al siguiente tema. Dijimos que Pablo está dándonos esta idea de una vida consagrada a Dios, una vida que es más hermosa y feliz. Y él aplicó al tema de la sexualidad, muy específicamente, y por eso lo hicimos. Pero luego lo aplica a lo que es un estilo de vida, el estilo de vida cotidiano y de varias cosas que él menciona. Antes de leer estos versículos, yo quiero que recuerdes cuál era el estilo de vida de los en Tesalónica, en esa ciudad. Era un estilo de vida lleno de fiestas, de borrachera, de idolatría, de inmoralidad sexual y de rituales paganos que involucraban toda clase de inmoralidad sexual. Y ellos sabían, porque ellos habían participado en todas esas cosas. Ellos venían de ahí. Ahora, el estilo de vida de nuestro país, aquí en América, no solo Norteamérica, pero Suramérica, está también lleno de materialismo, un deseo desenfrenado por el dinero, por el éxito monetario a costa de lo que sea, por egocentrismo, por fiestas, por borracheras, por idolatrías, por adicciones en todos lados. Ese es el estilo de vida en el que vivimos.
Y sin embargo, vemos aquí, en los tesalonicenses, por cierto, en estos cristianos, el estilo de vida bíblico, que es mejor y es más glorioso. Yo he trabajado en diferentes trabajos aquí en esta ciudad y uno puede ver totalmente en la cara de los otros empleados hispanos con los que me he relacionado más, también americanos, ver en sus caras, casi al llegar, quién es cristiano y quién es no cristiano. No es 100% seguro, pero es bastante visible. Muchas veces los que son cristianos, o por lo menos no son cristianos, pero están yendo y congregándose en una iglesia, son personas que tienen un poquito más de luz en sus ojos, un poquito más de esperanza, un poquito más de sonrisa. Pero las personas que no tienen nada de Cristo, que no asisten a ninguna iglesia, seguro están consumidos en toda clase de adicciones. Están consumidos en toda clase de relaciones rotas. Están en un estilo de vida que los hunde cada día más. Y ellos no lo pueden negar. Ellos no lo negarían, porque ese estilo de vida que el mundo te ofrece es peor, es vacío. Y el estilo de vida que Dios te ofrece en la Biblia es simplemente mejor, lleno de vida, plenitud y paz. Y vemos en estos versículos de esto. Pero acerca del amor fraternal, está hablando de este estilo de vida en el que ellos están relacionándose unos con otros en la iglesia, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No es suficiente con ser mejor que el vecino no cristiano. Es que el Señor nos ha llamado a ser como Cristo y a tener la felicidad de un Dios infinitamente feliz en santidad. Y dice, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es interesante ver el día a día que tenían los tesalonicenses. Se habían perdido casi todos los eventos de las religiones paganas a las que iban. Habían encontrado una nueva familia que se conformaba por personas que no eran su familia y personas que eran incluso de otros países y de otras religiones, como los judíos, que se habían todos unidos en esta iglesia local y ahora tenían esta familia. Buscaban ayudarse unos a otros, apoyarse. También aprendieron a disfrutar cosas que no disfrutaban antes. Y Pablo les dice que conserven la tranquilidad. Es interesante esa palabra que él usa, que se queden tranquilos, porque ellos estaban sufriendo persecución constante. Y Pablo les dice, miren, no hay necesidad de que ustedes sean descuidados de tal forma que generen más persecución. Busquen vivir con tranquilidad. No deseen ser Rambo, ¿no? Aquel que se sacrifique, a mí no me importa y voy contra todos. Busquen vivir con tranquilidad. ¿Por qué aumentar la persecución? Vivan en paz. Eso nos enseña algunas cosas a nosotros también, ¿no? Pablo los anima a regresar al trabajo, por cierto, y a no ser fanáticos, sino hombres y mujeres de bien, personas diligentes, honradas, respetables en la sociedad, mientras testifican de Cristo con sus propias vidas y con sus palabras en la sociedad no cristiana. Y ese es un llamado glorioso. Y es un llamado que algunos cristianos no entienden. Que nosotros no somos llamados a volvernos fanáticos y decir, ya yo no trabajo porque Cristo viene, como algunos habrían hecho en ese tiempo. Sino que Pablo los envía otra vez al trabajo y le dice, vaya a trabajar, gánese su pan con su trabajo, pero sobre todo, trabaje de tal manera que sea de reputación
entre los no cristianos o entre cualquier persona con que trabaje. Que sea de reputación de decir, wow, esta persona es diferente, esta persona es diligente, esta persona es honrada. ¿Qué es esto, no? Y es interesante cómo uno es la sal y la luz del mundo de esa manera. Me acuerdo, uno de los lugares donde yo me mudé, al principio acá, el dueño de todo ese complejo de apartamentos decía que él, después de mucho tiempo, solamente le rentaba a cristianos y seminaristas, porque estábamos cerca del seminario. Y era una regla que él tenía. Y la verdad había bastante paz. Ahora mismo, él quitó esa regla y está ahora metiendo a algunas personas que no son cristianas y todo el mundo se quiere ir. Es un desastre, le han llamado a la policía un montón de veces. Se está yendo abajo todo. Yo no estoy diciendo que todos los no cristianos son malos y son criminales. Sin embargo, el testimonio que se le da a esa persona que es dueño de ese complejo de apartamentos es, yo debo confiar mejor en estos cristianos porque se portan honradamente, respetuosamente. Y ese es el llamado que está haciendo Pablo. Sean la sal y la luz del mundo de esa forma y que ellos puedan ser ganados de esa manera. Mi propia historia de salvación y de tratar de alcanzar a mi familia ha sido de una forma muy difícil, en el que yo no he podido hablar con ellos directamente. Ellos me han silenciado directamente muchas veces. Y sin embargo yo dije, bueno, voy a tratar de ser un testimonio de un tipo de cristianismo que ellos no conocen, porque ellos solamente veían ese tipo de cristianismo fanático y falso, que estaban quitando dinero a la gente, haciendo falsos milagros, prometiendo falsas promesas y revolcándose en todos lados. Y ellos decían, Luis David, usted no puede meterse en algo así, están locos, le van a lavar el cerebro. Yo los entiendo. Yo, la verdad, nunca ha habido un momento en el que yo diga, ¿por qué ellos dijeron eso? Si yo estuviera en sus zapatos, no siendo cristiano, yo le hubiera dicho lo mismo a mi hijo, ¿no? Yo hubiera dicho exactamente lo mismo. Yo hubiera dicho, son unos locos, le van a lavar el cerebro, tengan cuidado. Porque esa era la única visión que ellos tenían de que era ser cristiano. No es culpa de ellos, es culpa de todos esos fanáticos y falsos maestros que estaban dando ese testimonio en toda la ciudad. ¿Y cuántas personas fueron de tropiezo por ese testimonio? Sin embargo, yo dije, bueno, han pasado 11 años en el que he tratado de vivir una vida cristiana que pueda ser, como Pablo lo está mencionando aquí, por cierto, honradamente y que no tenga necesidad de nada y que pueda trabajar con mis manos y que pueda ser una persona que pueda ser respetable en ese sentido. Y poco a poco, más y más, ellos están viendo, wow, ¿cuáles frutos hay de seguir al Señor? ¿No? Este estilo de vida. Entonces, Pablo ve la santidad como este mundo glorioso lleno de hermosura y felicidad, la aplica a la sexualidad y ve y dice, esto es mucho mejor. Y ahora la aplica al estilo de vida y dice, y lo compara con el mundo y dice, esto es mucho mejor. Y nosotros podemos ver esto y que todo el mundo vea esto y que por todos lados se vea que la sexualidad bíblica es mucho mejor, que el estilo de vida bíblico es mucho mejor. El estilo de vida cristiana es un estilo de vida muy humano, pero al mismo tiempo muy lleno de Dios. Sí, nosotros hacemos compras, vemos las noticias, hacemos ejercicio, tenemos comida favorita, tenemos música favorita. Muy humano el estilo de vida cristiano. Sin embargo, muy lleno de Dios. Un estilo de vida lleno de aquel que es la vida. Cada día vemos fijamente algo de la eternidad. Y esto es con lo que quiero concluir. Los cristianos tienen esto en la mirada que ni nosotros mismos entendemos. Pero estamos caminando por este mundo temporal, terrenal, en el que sí, estamos yendo a hacer compras. Sí, estamos yendo a comprar sushi. Sí, estamos tomando un bus. Y mientras lo estamos haciendo, estamos viendo algo que va más allá de lo visible. Estamos como viendo al invisible, estamos percibiendo algo que va más allá del tiempo, estamos viendo algo fijamente que está en la eternidad
que va más allá de lo temporal y que hay frente a nuestros ojos todo el tiempo y que moldea nuestro diario vivir. Y yo quiero mostrarte esto para terminar con las palabras de Pablo en 1 Corintios 7, del 29 al 31. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo, dice Pablo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Que vivan irresponsablemente? No. Que vean las cosas, siendo buenos esposos con los que está ahí y viendo más allá a Cristo, que viene pronto, que mi esposa es mi hermana, que vamos a estar por toda la eternidad adorando al Señor. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran algo, como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Y el mundo venidero es aquel que estamos viendo en el Espíritu y esperando con ansias. La santidad bíblica es más feliz, es más hermosa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia, Señor, cómo moldea nuestra mente, nuestro corazón y nos invita a un estilo de vida mucho mejor, pleno, interactuando con todo lo que tenemos alrededor de una manera distinta, como viendo al invisible, con los ojos del corazón puestos en la eternidad, mientras vivimos en este mundo honrosamente, respetuosamente, para tu gloria. Te pido que más y más familias puedan venir a esta iglesia, ser transformadas por tu palabra, por tu evangelio y comenzar a vivir ese estilo de vida mejor, esa sexualidad mejor, esa santidad que es hermosa y feliz, fijada en Cristo, llena de tu evangelio y del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Poder,
Amén. Y así me despido de ti con esta bendición de Romanos 15, del 5 al 6, mientras esperamos vernos el próximo domingo. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos pronto.